Buenos días, estimada audiencia. Les habla la pastora Luisa Bardenis Ramírez desde el municipio Sucre, estado Aragua, en Venezuela. Es un gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestros Facebook de la Iglesia Cagua Cruzada Cristiana, de la Fundación Conexión San Mateo y de la Academia Conexión San Mateo. Quiero saludarles a todos y darles las gracias por seguirnos en todas nuestras publicaciones que llevamos de lunes a domingo a través de nuestras redes sociales como son el Facebook, el Instagram, nuestro blog digital y nuestro canal de YouTube, así como todas las publicaciones dirigidas a todo tipo de público, a niños, a jóvenes, a adultos de mediana edad, a personas adultas con familia y a todos los amigos, mujeres, hombres que nos siguen en todos los lugares donde esta palabra llega. Quiero iniciar esta predicación dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, orando al mismo tiempo para que todos sean fortalecidos en medio de toda circunstancia que estén viviendo en este tiempo. Creemos firmemente que aunque todo lo que en el mundo está aconteciendo, la iglesia es un faro de luz en medio de las tinieblas. Y nada podrá detenerlo, ya que la iglesia ha sido creada como ese muro que detiene la maldad, ese muro que hace que la luz resplandezca en medio de tanto caos y confusión. Hoy quiero hablar acerca de un tema que tiene como título ¿Por qué las cosas no cambian en algunos de nosotros, de nuestra vida? Entonces, quiero iniciar esta predicación hablando del libro de Lucas en el capítulo 14, versículo 28, que dice lo siguiente: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y continúa diciendo en el 29, no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Como podemos ver, Jesús habla claramente aquí acerca de cómo nosotros debemos ser personas de una profunda fe, de una íntima comunión, y cómo nosotros pudiéramos llevar a cabo proyectos. Mas, sin embargo, habla muy claramente acerca de la importancia que tiene el hecho de que nosotros tenemos que planificar lo que hacemos. Y puntualmente en este pasaje, Jesús habla acerca de la importancia de que el que lo sigue esté planificado acerca de lo que está haciendo. Y yo quiero mencionar algunos puntos que desde el punto de vista de lo que es la conducta, debemos considerar a la hora de manejarnos en cualquier esfera de la vida y particularmente en la esfera que tiene que ver con que sigamos a Cristo. Y estos puntos son los siguientes. Es importante que una persona cristiana tenga los pies en la tierra. ¿Qué significa eso? Que sea una persona planificada, que sea una persona realista, que sea una persona que comprenda las promesas de la palabra, pero que trabaje y sea diligente
en base a ellos. Una de las características que debe tener la iglesia es el hecho de trabajar. Y una de las grandes satisfacciones que como iglesia tenemos es que en nuestra congregación todas las personas trabajan en algún tipo de oficio, de trabajo, en medio de todas estas circunstancias que vivimos, y también, además de ello, sirven al Señor dentro de la obra. El otro aspecto es no gastar más de lo que se gana. Aunque cualquier venezolano que escuche esto me va a decir de qué habla esta mujer o esta pastora. Bueno, es necesario planificarnos y tener previsto el ahorro como un punto importante para multiplicar los talentos. El tercer punto es los jóvenes o los niños no son los que deciden qué hacer en el hogar o en el ministerio. Una de las crisis más graves que tiene la sociedad hoy en día es que a raíz de la implementación de teorías psicológicas modernas que le dieron a entender a los padres que no podían disciplinar o corregir a sus hijos mediante recompensas y premiaciones cuando ellos modelasen pues lo que se estaba esperando a nivel de la escuela, de la sociedad, del deporte, de la misma vida de fe. Es una de las grandes crisis que tiene el mundo hoy, donde los jóvenes y los niños se han vuelto una población incontrolable para muchos padres, para muchas escuelas y para muchos lugares. Y esto no es responsabilidad de los niños ni de los jóvenes, es responsabilidad de todos aquellos adultos que tienen un rol de autoridad en la vida de estos niños, además y de estos jóvenes, además de la responsabilidad que tienen los maestros, los líderes, los pastores, de modelar conductas correctas dentro de estas poblaciones tan vulnerables y que hoy en día es motivo de grande preocupación porque son los que van a recibir el testigo. Ellos son los herederos del relevo acerca de la iglesia y cómo ellos van a manejar este tipo de herencia espiritual de la cual la palabra habla claramente. Otro punto es cuando las regulaciones empezaron a ser sustituidas por normas que tenían que ver con lo que a la gente le gustaba o le parecía. Recordemos hoy que Dios desde un principio en su palabra habló acerca de lo que era mejor para el hombre, dando muchas recomendaciones de tipo moral, de tipo vivencial como la higiene. Inclusive encontramos en la escritura cómo Dios habla acerca de la regulación, de la convivencia que debe existir entre los familiares y cómo debería llevarse a cabo el matrimonio, la vida familiar y todos los diseños que serían una garantía para preservar lo que la iglesia como modelo debe plantar, así como una herencia que le va a permitir a las generaciones futuras no equivocarse y perderse en el desierto. Otro punto es cuando los padres arremeten contra los maestros con sus ingobernables hijos debido a que ellos no les enseñan a sus hijos a respetar las figuras de autoridad. Dentro del mismo hogar, pues la madre y el padre tienen contradicciones. Las figuras de autoridades no están claramente definidas de cómo y cuándo y quiénes toman las decisiones y se descalifica a toda figura de autoridad como maestros, como padres, como entrenadores, hablando mal de ellos y diciéndole incluso a los hijos que no presten atención a lo que le dicen estas personas. De allí pues hay una raíz muy ingenua, pero muy profunda que traerá en el corazón de los hijos rebelión y una falta de
de orden y que hará en un momento determinado ingobernable a este tipo de generación que se está levantando. Lo otro es cuando las iglesias pasaron a ser un negocio y hasta un negocio familiar. La iglesia en su diseño escritural es el modelo que Jesús creó para que todos aquellos que estaban enfermos, quebrantados, vinieran a la iglesia y en la iglesia pudieran recibir sanidad. Y la iglesia es un cuerpo donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, indica cómo debe establecerse el gobierno de la iglesia. Y qué hermoso es cuando vemos que en el modelo de la iglesia hay generaciones de esa misma familia que se levantan, pero que realmente estos modelos han sido escogidos por Dios y no son simplemente una herencia recibida como se recibe un bien. Recordemos que la vida espiritual está regida y que es Jesús quien decide quién asumirá los cargos dentro de las figuras de autoridad como son los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, dentro de la vida de la iglesia. El otro punto es cuando hablé acerca de un negocio, pues no se puede ver la iglesia como el lugar donde todo el dinero está destinado para resolver mis problemas personales o familiares, sino que debe existir una regulación que debemos llevar unos con otros para darle cuentas a Dios de la multiplicación de todo aquello que Él nos ha dado y hacerlo de manera irreprensible, teniendo temor y temblor de lo que estamos haciendo. Porque un día, que es muy seguro, porque está en su escritura, le daremos cuentas a Dios acerca de la manera íntegra, equitativa y justa como hemos manejado los recursos que han llegado a través de la iglesia y a través de la comunidad de las familias que hacen vida dentro de la vida de la iglesia. No podemos tomar esto con ligereza, pues en esto habrá en un momento dado pues que entregar cuentas y las cuentas deben ser claras tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista espiritual. Otro de los puntos que quiero tocar es el número 8, cuando la sociedad le dijo a los criminales que ellos tenían que ser mejor tratados que las víctimas. Cuando las personas aman más a sus perros, a sus mascotas, que a su prójimo, entendemos que las mascotas son creación de Dios y merecen ser cuidados por nosotros. Pero hemos llegado a un punto de inconsciencia donde hoy vemos cómo mueren cantidad de personas. Vemos en un país como Venezuela, sin ir muy lejos, donde hay grande necesidad y donde las cosas más básicas se convierten en toda una proeza conseguirlas. Sin embargo, hay personas que prefieren invertir en su perro que invertir en hacer el reino de Dios y alcanzar al prójimo. También vemos cómo la indiferencia, la apatía, la indolencia y el buscar lo suyo, su propio provecho y el de los suyos, se ha convertido en la prioridad de quienes dirigen la congregación o la iglesia. Son puntos C que son críticos los que estoy tocando hoy y quizás muchos me van a juzgar por esto, pero que son verdades que están delante de nuestros ojos y que no podemos ignorar, ya que el Señor ha dado dos grandes mandamientos y ustedes los conocen, pues amarlo a Él y amar al prójimo. Y nuestro prójimo es todo aquel que está a nuestro alrededor. Y la indiferencia, la indolencia, el hacer acepción de personas será algo que el Señor Jesús no tome con ligereza. Él nos pedirá cuenta y nosotros tendremos que rendir cuenta acerca de ello. También vemos cuando
después que una mujer recibió una gran cantidad de dinero cuando se derramó en su ropa una taza de café estando en un restaurante. Ella tuvo el derecho, aunque fue ella quien derramó la taza de café sobre su ropa, de demandar a ese negocio y el negocio tuvo que pagar altas multas porque ella había sido afectada allí en ese negocio. Entonces vemos cómo en esto la injusticia, la falta de sentido común y de equidad crea un estado de anarquía y de injusticia ante lo que debería ser la ley y quienes imparten la justicia en medio de la sociedad. Una de las características que debe tener la iglesia en todo lugar en el mundo es que debe ser equitativa, debe ser íntegra, debe darle un trato a sus semejantes de manera que todos ellos puedan sentir que son tratados sin hacer acepción de personas por la condición social, la condición intelectual, la edificación que tengan o la manera hasta lisonjera en que nos tratamos unos a otros, porque al Señor nada de esto agrada. El otro punto es cuando pasó todo este tipo de cosas que algunas de ellas yo estoy mencionando en esta mañana, porque si mencionara todas las que hay, pues tendría que hacer una muy larga predicación. Sin embargo, estoy lanzando algunos tips que nos dan luces acerca de por qué en este tiempo las cosas están mal, muchos están mal. Y cuando digo están mal, muchos dirán, no, yo estoy bien, porque yo estoy económicamente bien, a mí me va bien, todo sale bien. Pero hoy te recuerdo que un día le vas a entregar cuentas a Dios acerca de la vida espiritual y de la integridad que tú has practicado. ¿Cuándo empezó a suceder esto? Cuando lo que se conoce como el sentido común, que es lo más básico que caracteriza al ser humano después de los animales, se perdió. Se perdió el sentido común de qué es lo que debe ser prioritario en nuestra vida y cómo hoy la sociedad necesita rescatar las familias, rescatar la vida de amor entre padres y hijos, rescatar la forma correcta de regular y llevar a cabo la iglesia de manera tal que el que llegue allí realmente sea sanado, tomado en cuenta y usado como yo sé que es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que se puedan levantar dentro de nuestras congregaciones vasos de honra. Esto empezó cuando se perdió el sentido común, que no es otra cosa que el hecho de haber perdido la práctica de la justicia, el honor, la prudencia, la responsabilidad, el raciocinio. Hoy en día, desde hace mucho tiempo, vemos cómo muchas personas reclaman y demandan sus derechos, pero ellos no respetan los derechos de los demás y no tienen deberes con los demás. El que tiene derechos, tiene deberes. El que tiene deberes, el que cumple sus deberes, automáticamente tendrá derecho. Sin embargo, mucha gente no cumple sus deberes, abandona su trabajo, hace tretas para maquillar y presentar estadísticas o informes que son falsos, pero que fingen que él está cumpliendo un deber y por eso se piensa que él tiene el derecho de hacer como le dé la gana, con todas las cosas, con la familia, con las instituciones, con sus trabajos y hasta dentro de la vida congregacional. El otro punto es que escuchamos mucho decir, yo lo quiero ahora, en este instante, en este momento. Es decir, el sentido común se perdió. Nosotros queremos que se nos apruebe esto, que se nos dé esto, que se haga esto en este instante.
sin evaluar o medir hasta dónde realmente has trabajado para lo que estás exigiendo y cómo has respetado lo que otros hacen. Otro punto es: yo no tengo la culpa. Eso es muy común escucharlo. Todo mundo anda buscando a quién echarle la culpa acerca de su negligencia, su falta de compromiso, su falta de responsabilidad. Les da flojera realmente llevar a cabo un trabajo profundo para poder ser íntegros y justos a la hora de poder evaluar y avanzar. Jesús dijo que deberíamos recibir, ¿verdad? Recibir la claridad de cómo nosotros debemos planificarnos al momento de edificar una torre, que primero deberíamos calcular, ¿verdad? Deberíamos saber cuánto tenemos que tener para que después que hayamos establecido el cimiento, podamos acabar la obra que empezamos y no terminemos siendo motivo de burla. Y esto sucede cuando todo este tipo de prácticas y de injusticias se cometen. Hoy escuchamos también: yo soy una víctima. Todo el mundo quiere que lo ayuden, que lo apoyen, que le den, que hasta mienten con las enfermedades, mienten con su realidad, porque lo único que él quiere es su provecho, su bienestar, cómo se encuentra él. Qué diferencia tan grande esto de los hombres y mujeres que predicaron el evangelio en la iglesia primitiva. Qué diferencia hay tan grande entre un Pablo, un Daniel, un Elías, un Juan el Bautista, que iba y cargaba su ropa era de piel de camello y comía solamente langostas y miel. ¿Qué diferencia tan grande hay entre estos hombres y estas personas que piensan que todo se lo merecen, que todo es para ellos, sin considerar realmente lo que Jesús dijo que era, que teníamos que atraer las multitudes hacia Él y que nosotros deberíamos dar el ejemplo, que nosotros deberíamos tener la equidad, la justicia y tendríamos que guardar el buen nombre, no de apariencia, sino realmente cuando somos examinados y escaneados por el Espíritu Santo y delante del Señor hemos sido personas que hemos practicado la misericordia, la piedad y la justicia como un principio que no está escrito, sino que está grabado en el corazón de aquellos hombres y mujeres que nos hacemos llamar cristianos. Es correcto, nosotros debemos colocar el cimiento. ¿Qué es el cimiento? Los actos de justicia y la manera en que tú comprendes que para poder llegar hasta el final, después de haber colocado el cimiento, debes tener los frutos dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu como una regla de medir para practicar todo este tipo de justicia y no pasar a ser parte de esta cantidad de gente que no entiende dónde está su derecha ni su izquierda, pero que considera que ellos están bien con Dios y que todo está bien y que ellos van bien, pero que a la hora de evaluar vemos que muchas cosas de las que yo estoy examinando esta mañana los descalifican para ser padres, para ser líderes, para ser jefes, para ser personas que sean un libro abierto delante de la sociedad, porque secretamente practican lo que a Dios no agrada. Y viendo a Lucas, podemos ver dos grandes verdades en este pasaje. El cristiano tiene la obligación de calcular lo que va a costar seguir a Cristo. La torre de la que habla aquí este pasaje es la que tenía en la viña, desde donde se podía vigilar para que no entrasen los ladrones a robarse la cosecha. Y cuando hablo de esto,
entendemos claramente que muchas personas no entienden cuándo entra el ladrón dentro de su llamamiento, de su posición, porque el ladrón entra cuando nosotros no velamos y somos gente íntegra para tratar a quienes están como nuestros subordinados o están bajo nuestra autoridad o están esperando que como madre o como padre tengas una equidad en el corazón entre los hijos. Allí entra el ladrón y se roba la cosecha, porque las heridas van marcando a esa comunidad que está allí y va dejando y va creando abismos de separación que precisamente no llevan el hombre a los pies de Cristo ni a la mujer, sino que esa persona está herida, esa persona está sabiendo y preguntándose dónde está la justicia de la cual habla la palabra, dónde está la justicia de la cual habló Jesús de tantas maneras, en tantos momentos, cuando se dirigió a los fariseos y a los escribas y les hablaba acerca de la condición de su corazón. El hombre y la mujer de Dios, la familia de Dios, debe calcular el costo que debe pagar por seguir a Cristo, que tiene que ver con una conducta intachable, irreprensible, íntegra, que lo lleve a poder ser respetado y alcanzar por medio de su testimonio gran cantidad de multitudes que están hambrientas y sedientas de poder llegar a obtener la libertad que viene por medio de la manifestación del reino de los cielos. Y lo mismo sucede en el Evangelio. Nosotros debemos calcular y entender que seguir a Cristo va a ser una decisión que nos va a poner una cantidad de patrones que no son una carga porque es ligero porque el primero que eres bendecido eres tú, el primero que recibe libertad eres tú, el primero que cambia su vida que era contraria a lo que Dios establece eres tú. Y vemos que sucede esto, pero si bien Cristo exige que nosotros estemos dispuestos a calcular el costo de esto, debemos recordar también que Él no nos dejará solos y que Él estará a cualquier hora con nosotros y Él estará con nosotros hasta el final de nuestros días. El sentido común es la facultad para orientarse en la vida práctica. Nos ayuda a calcular lo probable e improbable. Nos ahorra el cometer errores. Nos ayuda a razonar y nos ayuda a racionalizar hasta qué punto nosotros estamos actuando y estamos viviendo de acuerdo a lo que hablamos, a lo que prometemos, a lo que decimos. Porque debemos, dice la palabra, estar alimentados por la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios. Y esa sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios nos va a dar la facultad de poder calcular y de poder discernir la manera correcta en que debemos caminar con temor y temblor en nuestra vida cristiana. Cómo actuar ante diversas circunstancias, distinguir todo lo que nos rodea conforme a lo que cuando hablamos de sentido común es la razón, pero cuando hablamos de sabiduría es el discernimiento que viene a través de la palabra de Dios. La Biblia en el Proverbio 3:21 dice: Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Dice en la nueva
traducción viviente: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Nosotros podemos encontrar en la palabra que hay un hombre llamado Roroboam que recibe el reino delegado por su padre Salomón. Y vemos allí en Primera de Reyes 12:1 cómo este hombre no apeló al sentido común, no apeló a la sabiduría, no apeló a los diseños de Dios. Él no recibió el consejo correcto ni pudo discernir, ya que no tenía los elementos con que hacerlo, y cómo él termina perdiendo el reino y el reino siendo dividido. Una de las cosas que no debería suceder en la iglesia es que la iglesia se divida, más la falta de sentido común de hombres que están en autoridad y quizás las malas decisiones de aquellos que gobiernan pueden traer consecuencias que pueden por años dañar a las familias, dañar a aquellos que un día vinieron allí a buscar una respuesta para que Dios restaurara su vida. Y se genera grande confusión, se generan grandes heridas, circunstancias muy diversas, y de las cuales hoy en esta predicación que he iniciado de hablar de por qué las cosas están mal, quiero dejar en el corazón de aquellos que me están escuchando. Y voy a hacer una segunda parte de esta predicación acerca de por qué las cosas están mal. Y por hoy cierro con este proverbio, ¿verdad? Que dice el proverbio 2:1, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, yo cierro esta predicación orando por todos aquellos que en cualquier lugar donde nos escuchen están recibiendo esta palabra. Incluso esta palabra es para mí misma, es para nuestros líderes de nuestra congregación. Esta palabra es para todos aquellos que tienen una posición que Dios les ha permitido para que sean una fuente de bendición, de integridad, de buen testimonio, de buen nombre y de equidad y de justicia, no conforme a los hombres, sino conforme a la sabiduría y la inteligencia que viene por medio de el Señor Jesucristo. Amigo que me escuchas, si tu situación en este momento es que la injusticia se ha entronado, la maldad, el desenfreno, la violencia, los malos prosperan, mas los que hacen lo correcto están esperando una respuesta. Te digo hoy, no te preocupes, está tranquilo y reposado. Si no conoces a Cristo, ven a los pies de Jesús. Jesucristo es el único camino que conduce al Padre. Y yo te invito que confieses hoy con tu boca que Jesucristo es el Señor y creas en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos. Entonces tú serás salvo y tú podrás recibir libertad y podrás entender esta palabra que el Espíritu Santo revela. Y si eres cristiano, bueno, es importante escanearnos, es importante hacernos una tomografía, hacernos un estudio muy profundo de cómo estamos llevando nuestra vida de fe, cómo hemos actuado, qué cosas debemos corregir y cómo nosotros debemos al momento
de evaluarnos, decirle al Espíritu de Dios que nos muestre nuestra realidad, que podamos realmente comprender nuestra condición. Y si algo, como dice la Escritura, no cambia, porque las cosas no cambian, es porque las cosas no se están haciendo bajo el fundamento, bajo el perito arquitecto que es Jesucristo, sino que estamos colocando otro fundamento, estamos practicando otra palabra, otro evangelio, y estamos haciendo las cosas a nuestra manera, porque nos creemos muy brillantes, muy autosuficientes y muy inteligentes. Pero hoy te quiero revelar una verdad. Dios es Dios que practica el amor para con todos. Dios es un Dios que honra a aquellos que le honran. Y el que cuide su viña comerá abundantemente sus frutos. Espera en Él, ruega a Él, confía en Él y Él escuchará y tú recibirás respuestas que serán indetenibles para todo aquello que conforme a la palabra de Dios es la práctica de la justicia, de la sabiduría y la inteligencia de aquel que invocamos por Padre. Padre, bendigo a todo aquel que escucha esta palabra y te pido no solo que la escuche, sino que ella pueda ser en su corazón inscrita y que pueda, Señor, revelarnos a cada uno de nosotros nuestra condición y poder saber, Señor, qué es lo que tú estás demandando de nosotros, cualquiera sea nuestra situación, como madres, como padres, como líderes, como jefes, como ministros, que seas tú, Rey santo y bueno, en este tiempo en que la humanidad pasa por todas estas calamidades y aflicciones, practicando realmente esos dos grandes mandamientos que tú nos has dado, amarte a ti con toda nuestra mente, con nuestra alma y nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo. Bueno, me despido de ustedes, bendiciendo sus vidas, sabiendo que Dios podrá de alguna manera llevar esta palabra como una hoja llevada por el viento de su Santo Espíritu a todo el que tenga la necesidad. Siempre que predico, no estoy confiada en lo que hablo, tampoco estoy confiada en lo que pueda hacer una red digital. Estoy confiada que el que necesite esta palabra, el Espíritu se la hará llegar. Bueno, amigos oyentes, es un gusto haber podido estar con ustedes y despedirme de ustedes y pedirle a Dios que ustedes puedan recibir esta palabra con todo el poder que ella contiene, ya que procede de Jesús. Bueno, me despido. Nos vemos en el próximo mensaje.